Espíritu Santo, pedimos a ti, Señor, que tu presencia, Señor, nos toque hoy y nos reveles tu verdad a través de tu palabra y seamos transformadas, renovadas desde nuestro entendimiento, y todo pensamiento contrario a ti que se levanta con altivez en contra de tu conocimiento, Señor, queda bajo tus pies, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y sea glorificado tu nombre, solo tu nombre, por amor de tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Amén, amén. Pueden tomar su lugar. Vamos a continuar con el tema que estuvimos viendo la vez pasada, y vamos a leer una vez más para hacer un breve repaso. El Salmo 133, del 1 al 3, dice: la bienaventuranza del amor fraternal. Cántico de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Gracias. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Podemos repetir todas? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En el momento que nos reunimos. Amén. Estábamos viendo el por qué o para qué nos reunimos en la iglesia. Algunas personas me preguntaron, por eso quisiera dar un breve repaso, porque casi 20 minutos en la transmisión no se escuchó. Y bueno, una disculpa también para las de transmisión, porque a veces es falla técnica, que no está en nuestras manos esa situación, ¿no? Entonces, retomando un poquito cómo David compara o hace esta analogía de la reunión con los hermanos, les di una breve información acerca de los montes, que ya no la voy a dar, pero él hace esa misma comparación, porque para ellos el monte era algo muy importante que significaba adoración o el buscar a sus dioses en ese entonces, que era el monte Hermón para los que hacían sus altares altos. Pero en otro salmo, en el Salmo 121, David dice: alzaré mis ojos a los montes, porque para ellos era muy significativo el levantar sus ojos a los montes donde estaba allí la adoración. Y él hace la pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Estando en la necesidad o en la angustia, él sabía que no solamente era en los montes, sino en ¿quién? En Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Amén. Entonces, ahí David, hablando de cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, vimos todas las bendiciones que trae el reunirnos. Amén. Empezamos a ver Deuteronomio capítulo 12, voy a recordar nada más las citas, no las vamos a ver. Deuteronomio 12 del 1 al 7 vimos que era donde Dios les dice que es un mandato de Dios, dice: allá iréis para llevar y comer, donde el Señor ahí menciona todas las cosas que recibimos al congregarnos, ¿sí? Termina diciendo en el verso 28 de ese mismo capítulo, donde dice: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti, a tus hijos después de ti, para siempre. ¿Sí? Hablando de congregarse. Luego vimos que en Hebreos 10:25, haciendo ese paralelo con lo que decía en Deuteronomio capítulo 12,
dice no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Después vimos el para qué también nos reunimos en el capítulo 31 de Deuteronomio, en el verso 12. El Señor les dice: harás congregar al pueblo, hombres, mujeres, niños, y aun a tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades. ¿Para qué? Para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Entonces, una de las cosas de las cuales nos reunimos es ¿para qué? Para oír y aprender. Amén. Otro motivo por el cual nos reunimos es porque es el día del Señor. ¿Sí? Es el día del Señor y el Señor estableció un día para Él. Ahora, no es ahí, sí quisiera nada más enfatizar porque no sé por qué me brinqué esta cita y no la di. Mateo 2:27, esa vez les pregunté que si realmente el Señor tendría necesidad de descansar. No, porque el Salmo 121 también dice que el Señor no se duerme ni se adormece, Él no necesita descansar. Dice las palabras de Jesús en Mateo 2:27, que el día del Señor, el día del reposo fue hecho para el hombre. Y dice así, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Sí? Marcos 2:27. Marcos 2:27. Entonces ahí son palabras de Jesús donde Él nos dice, el reposo no lo hizo el Señor, o sea, lo hizo para Él, pero ¿para qué? Para que el hombre lo tomara para alabar al Señor. Entonces no es el día que el Señor dice, no voy a hacer nada, ni les hago cualquier petición que ustedes nos hagan. No, ¿Él descansa? No, al contrario, nosotros tenemos que tomar ese día específicamente para adorar al Señor. Ahora, ¿cuál es el día indicado? Sábado, domingo, todos los días son del Señor. Porque ese sería otro tema para darles, pero no me quiero adentrar a ese tema, pero todos los días son del Señor. Porque cada día es del Señor y solamente nos reunimos una vez. Pero entonces los demás días que estoy ahí en casa, ¿qué pasa? Tenemos que tener esa intimidad con el Señor, porque mismo Jesús nos dijo que entrando a tu aposento, cerrada la puerta, ahí tenemos que tener esa intimidad con el Señor, ¿cierto? Entonces todos los días son para el Señor, para adorarle, para amarle, para servirle, y no solamente para cuando vengo aquí a la iglesia. ¿La lectura de la Biblia tiene que ser solamente cuando vengo aquí? No, tiene que ser en mi casa. ¿La oración solamente cuando vengo aquí? No, tiene que ser en mi casa. Y realmente las cosas por las que venimos aquí a la iglesia son más específicas y de las cuales íbamos mencionando también que fue para oír y aprender, porque es un mandato del Señor, porque es un día consagrado para el Señor. Y otra de las cosas que vimos es porque el Señor está en medio de nosotros, donde vimos Mateo 18:20, no la vamos a ver, solamente estoy haciendo un repaso. Cristo nos dio ejemplo, es otro motivo, Lucas 4:16 y Juan 7:14. También los apóstoles nos dieron ejemplo en Lucas 24 y en Hechos 2 y el capítulo 3. Otro motivo es para alabar, es en Hebreos 2, Salmos 22, el 84 y el 40, que fueron las citas que vimos. Y lo otro que vimos es para dar a Dios lo que es de Dios, que son nuestros diezmos y ofrendas, Malaquías 3. Lo último que vimos, por el cual nos reuníamos, que les pregunté qué era lo que nos hacía falta y qué terminamos diciendo, la Santa Cena. Amén. Algo sumamente importante al congregarnos es recordar siempre, todas las veces que la podamos hacer, en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Y es la Cena del Señor. Y es el tema que yo quisiera desarrollar, porque es un tema que verdaderamente, si me toca venir a la iglesia y dan la Cena del Señor, gloria a Dios. Pero no la tenemos en mente, el significado
o realmente lo que es, que teniéndole en cuenta que el primer domingo de cada mes los pastores llevan a cabo la Cena del Señor? ¿Qué significado tiene? ¿Me pueden decir? Pues sí, porque Jesús murió en la cruz y dio, todas sabemos, ¿verdad? Pero hay una situación más a fondo, porque déjenme decirles, no solamente es tomar la copita y el pan, es verdaderamente lo que dice el Señor, la importancia que le estamos dando a la Cena del Señor. Y no solamente el aplicarla yo, sino enseñar a mis hijos, a mis nietos, a las personas que están alrededor, a las personas que son nuevas o que vienen. Yo he visto, y no juzgando, yo he visto que a veces personas nuevas vienen, toman la Cena del Señor y solamente lo hacen sin saber realmente el significado. Pero nosotros estamos ahí para nosotros enseñar, amén. La Cena del Señor o Santa Cena es una conmemoración en la que los cristianos nos identificamos con la crucifixión del Señor Jesús. Y quiero que veamos 1 Corintios 10:16. ¿Sí? 1 Corintios 10:16 dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Entonces, esas son las cosas que debemos ir entendiendo, que para nosotros los cristianos es una conmemoración que nos identifica con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es un tiempo en el que los creyentes recordamos el cuerpo molido y su sangre derramada por todo el mundo. Pero Jesús instituyó la Cena del Señor en la víspera de su muerte, ¿cierto? Cuando celebró la Cena de la Pascua con sus discípulos. Ahora, Él celebró, porque siendo judío, Él celebraba la Pascua, ¿cierto? Él la celebraba. Pero ¿qué era esa celebración de la Pascua de los judíos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todas saben eso? Que cuando eran esclavos fueron sacados de Egipto porque estaban ahí esclavos. En el segundo libro de la Biblia, que es el libro de Éxodo, ahí vemos el nacimiento de Moisés, y Moisés viene predestinado ¿a qué? A libertar al pueblo oprimido de esclavitud, porque vemos en los últimos capítulos de la muerte de José en el libro de Génesis, hay muchos años donde ellos terminan siendo esclavos en Egipto, ¿sí? Porque acuérdense que José había traído a su familia, ellos habían sido bendecidos por causa de la hambre que había venido, fueron bendecidos y ahí se fueron quedando, pero los fueron haciendo esclavos, al punto que quedaron totalmente esclavos. Ellos clamaban a Dios y vemos cómo Dios les manda este libertador que es Moisés. Amén. Pero cuando vemos todas las señales que empieza a hacer Moisés, el llamamiento de Moisés, todas las plagas y que por fin son liberados, antes de salir, ¿qué fue lo que hicieron? La celebración de la Pascua. Allí es la primera vez que vemos la representación de la Pascua, y todo tiene un sentido en el Antiguo Testamento para con el Nuevo Testamento. No nada más es una historia por ver una historia que pasó. Todo es sombra de lo que había de venir. Amén. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo, porque Jesús venía celebrando la Pascua como todos los judíos. Pero cada vez que se hacían los sacrificios, el Señor fue viendo a lo largo del Antiguo Testamento, vamos viendo todos los sacrificios que se venían haciendo. Pero ya llegó un momento que pecaban deliberadamente y después decían, pues ya nada más ofrezco un palomino, un becerrito, un cordero, y seguían haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces el Señor se vino para proveer de ese cordero. Quiero ver rápidamente
Cuando Jesús instituyó la cena del Señor, y no me quiero ir repetitiva, pero yo les pregunto, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿son repetitivos? Sí, porque las historias se repiten, ¿sí? Y cambian unas palabras. Yo quisiera verlo a manera muy rápidamente, porque yo decía, ¿cuál de los tres escojo? O de las 4 citas que traigo, ¿cuál escojo? Pero quiero que vean que tanto Mateo, Marcos, Lucas y en Primera de Corintios, lo que se habla y no cambia. Voy a leer muy rápidamente Mateo 26, 26 al 29, doy la cita, Marcos 14, 22 al 25, Lucas 22, 14 al 20 y Primera de Corintios, perdón. Es que estoy pensando que estoy con pura secretaria taquimecanógrafa. Perdón, Mateo 26, 26 al 29. ¿Ya? Sí, 26 al 29. 26, 26 al 29 de Mateo. Marcos 14, 22 al 25. Lucas 22 al 25. Lucas 22, 14 al 20. Y Primera de Corintios 11, 23 al 26. Lo van a poner ahorita aquí en pantalla, yo lo voy a leer y son las mismas porciones, es la misma porción, donde Jesús instituyó la cena del Señor y están en el tiempo de la Pascua. Mateo 26, y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, subrayen ahí, nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahora Marcos lo dice. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Lucas, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Primera de Corintios, porque yo recibí, hablando Pablo, esta parte de lo que hablaban estos 3 apóstoles, Mateo, Marcos y Lucas. Habla Pablo diciendo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, hablando de las porciones que vimos, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó
también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Subrayo esta última parte para que podamos ir entendiendo, donde dice: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, el motivo principal de la cena del Señor, ¿qué es? Anunciamos, recordamos siempre su muerte. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Entonces no la podemos tomar a la ligera, pues porque sí. Es que en realidad tenemos que dar gracias por la salvación que tenemos. Y todo parte en la salvación y por la salvación. ¿Por qué nos reunimos? Por la salvación que hemos recibido. ¿Para qué nos reunimos? Porque llevamos a cabo una dirección de Dios por la salvación que recibimos. Amén. Entonces, el solamente porque recibí a Cristo en mi corazón, ¿ahí quedó todo? No. Es una serie de cosas que venimos haciendo conforme a la voluntad de Dios y un estilo de vida. Y son una serie de cosas que tenemos que venir haciendo. Entonces la cena del Señor no es algo algo que se tiene que hacer. Es realmente tener en cuenta la salvación siempre. Y vamos a ir desarrollando que también el cómo tomarla, siempre examinándonos a nosotros mismos. Amén. Ahora, el pan simboliza el cuerpo de Cristo, que fue golpeado y molido por nosotros y murió por los pecados de la humanidad. La copa de vino simboliza su sangre, que fue derramada por nosotros como pago por nuestros pecados, ¿cierto? Porque Él lo dice. Están celebrando la Pascua y Él dice: esto es mi cuerpo. En años anteriores nunca había dicho eso, porque en ese momento inicia esa representación que venían haciendo por siglos. Y Jesús en ese momento empieza en carne propia a materializar lo que era simbólico. Y si nosotros llegamos a comprender eso, de verdad uno caería en tanta admiración en decir: algo que se representaba simbólicamente, ahora era Cristo materializando ese aspecto. Por eso dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y cuando uno entiende que el Señor puso su vida por mí, por amor a mí, siendo tan insignificantes, porque la Biblia dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Amén. De verdad somos tan insignificantes que cuando encontramos o podemos entender un poquito lo que es la grandeza de Dios, realmente somos muy insignificantes. Vamos a ver lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 17 y 18. ¿Cómo ahí el Señor Jesús habla? Yo entiendo que hoy en día las personas que parten, cuando el Señor las llama a cuenta, a veces nos sorprende su muerte, o a veces venimos viendo que puede partir en cualquier momento si está en alguna enfermedad, pero en realidad Dios tiene control de todo. Y el Señor es el que da la vida como Él la toma, cuando Él quiere. Y cuando Él quiso poner su vida, la puso, pero asimismo Él la volvió a tomar porque resucitó. Y vean lo que dice Juan 10, 17 y 18, hablando Jesús: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
Y cuando dice, y tengo el poder para volverla a tomar, es cuando la quita. Ajá. Nos da la vida, pero también Él la toma cuando Él quiere. Así es que Él tiene poder para hacer estas cosas. Y por eso cuando Él dijo en estas porciones que vimos, que aunque se repitieron, y yo los quise ver, porque dije, ¿cuál de los tres? Aunque pudo variar por algunas palabras, y sin que yo me oyera repetitiva, tenemos que ver cómo lo dijo Mateo, Marcos y Lucas, y aún después Pablo, que ya no estaba Jesús cuando Pablo fue convertido, cómo lo dice él, recibí del Señor. Y nosotros hemos recibido esa parte del Señor, el poder seguir adelante con eso de la cena del Señor. Ahora, yo espero que el Señor me permita terminar y cerrar el tema, pero si no, saben que vamos a continuar. Pero yo sí quisiera leer unas porciones, aunque son un poco largas, porque si yo les digo léanlo en casa, no lo van a leer, ¿sí? Y prefiero mejor leerlo aquí para que nos quede claro. Y yo sé que a ustedes a lo mejor ya lo tienen claro, pero quiero que se vayan con ese concepto completo para que después ustedes lo enseñen. Y yo sé que el Señor les va a permitir a algunas personas cerca de ustedes para que enseñen esto, para que les digan por qué tomamos el pan o la copa. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 12, del verso 1 al 28, donde vemos por primera vez la Pascua, que era lo que les decía. Y es cuando vemos por primera vez que siendo esclavos ellos, nosotros venimos haciendo esclavos ¿de qué? Del pecado. Para ser liberados ellos de esa esclavitud, tenían que hacer algo específico y vamos a verlo. Y es algo que nosotros tenemos que venir a hacer para poder ser liberados. Amén. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. ¿Me faltó? Por estatuto perpetuo lo celebraréis.
15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra de Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Y vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. ¿Cómo dice que hicieron? Puntualmente. Fueron cosas muy específicas. Y déjenme decirles, hoy en día tenemos cosas muy específicas y a veces no las hacemos. ¿Sí? Porque a veces unos dicen: estamos en la gracia. Y no es así. Sin embargo, el Señor es el que nos va a juzgar un día. Amén. Ahora, ¿por qué quise leer esta parte? Porque aquí fue la primera vez que el Señor, librándolos de Egipto, que para nosotros hoy representa Egipto, el mundo, cuando vivimos en el pecado. Y cuando ellos tenían que matar al cordero y ponerlo, esa iba a ser la señal para que el heridor pasara de largo y no matara ¿a quién? Al primogénito. Amén. Ahora para nosotros, ¿quién es el que cubre esa sangre en nuestras vidas? Jesús. Y va a pasar de largo esa muerte, porque entonces dice que por causa del pecado no tenemos esa conexión con el Padre. Pero por causa de la sangre de Cristo tenemos acceso al Padre, y ahora ya no tenemos esa muerte. Y no habla de la muerte física, sino la muerte eterna. ¿Sí? La muerte eterna. Por eso ahora en la salvación tenemos vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, quiero resaltar solamente 2 versículos de lo que acabamos de leer, que es el 13, donde dice: y la sangre os será por señal, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Para nosotros hoy es la señal, la sangre de Cristo. Verso 14: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne a Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis.
Entonces, desde aquí vimos que lo repitió 2 o 3 veces, que lo tenían que hacer siempre, ¿sí? Pasaron siglos, nació Jesucristo y lo seguía haciendo Jesús. Amén. Ahora quiero que vayamos a Lucas, capítulo 22, versos 7 y 8. Era una costumbre que Jesús hacía y dice que los otros evangelios lo dicen también, pero solamente quise ver cómo lo dice Lucas. Llegó el día de los panes sin levadura, lo que acabamos de leer, por eso quise leer toda la porción. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Entonces aquí vemos que Jesús seguía haciendo esto. Sí, lo seguía haciendo. ¿Y qué creen? Hoy en día lo siguen haciendo los judíos, exactamente igual, porque ellos no creyeron que Jesucristo era el Cordero de Dios. No lo consideraron como Mesías. Por eso muchos judíos al día de hoy siguen celebrando esta Pascua. Pero cuando Jesucristo vino y materializó esta representación de la Pascua, cuando les dijo en esta vez: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Y qué dice? Haced esto todas las veces en memoria de mí. ¿Hasta qué? Hasta que Él venga. Amén. Entonces, cuando vemos que Jesús materializó esta parte de la Santa Cena, vamos a ver qué dice Juan capítulo 1, verso 29, donde Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista ya sabía que él era el Mesías. Amén. Él era el Mesías y por eso él lo identificó. Ahí ya le decía, y no había pasado esto que acabamos de leer, lo último. Ahí él por primera vez dice: el Cordero de Dios. Cristo vino a representar ese Cordero para siempre. Ya no iba a ser Cordero tras Cordero cada vez que celebraran la Pascua. Por eso hoy en día nosotros no tenemos que hacer eso, ¿sí? Porque eso lo dice en Hebreos. Lean el libro de Hebreos, donde dice que Jesucristo fue una vez y para siempre. Amén. Vamos a ver Hebreos 10, que es donde dice, no vamos a verlo todo, pero voy a ir leyendo algunos. Voy a leer el 10, el 12, el 14, el 19, el 20, el 21. El 10 dice: en esa voluntad, en este capítulo de Hebreos 10, habla de Cristo, el sacrificio de Cristo que quita el pecado. Amén. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, que somos nosotros. 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. En este capítulo 10, vemos, es el capítulo que más nos habla acerca del sacrificio que Jesucristo hizo, donde dice que no era necesario hacer todas estas cosas porque Jesús vino a hacerlo una vez y para siempre. Después ustedes lo leen en casa para no entretenerme más. Amén.
Y en este capítulo 10, hablando del sacrificio de Cristo que quita el pecado, fíjense bien cómo nos habla acerca de esa salvación que tenemos. Y todo depende de la salvación que tenemos. Verdaderamente, cuando valoramos lo que Cristo hizo por nosotros, podemos tener un compromiso con el Señor. Y cuando tenemos un compromiso con el Señor, vamos cumpliendo cada una de estas cosas que hemos venido viendo, y por eso nos congregamos. Les platicaba yo la vez pasada que había personas que simplemente dejaron de congregarse porque encontraron la comodidad de lo de la pandemia o porque vieron algo. Y yo he platicado con muchas personas que han dejado de venir y sacan cada pretexto, tienen cada justificación, que yo digo, si supieran lo que se están perdiendo. Porque la Biblia, por eso leímos esa porción, cuando David termina diciendo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? La salvación que tenemos. Y cuando no comprenden esa situación, no tienen un compromiso con Dios, por eso no están aquí. Acabo de platicar con un matrimonio que ya no vienen. Y le dije, ¿por qué ya no han venido? No, es que empezamos a ir a otro lugar y realmente allí he sentido la paz de Dios. Y yo digo, discúlpame, pero también yo tengo la paz del Señor acá. Y les decía la vez pasada, la iglesia del Señor está aquí, en China, donde sea, porque la iglesia de Cristo está en todo el mundo. La verdadera iglesia, que somos cada uno de nosotros, que vamos cumpliendo todas estas cosas. No es el lugar, no es las sillas, los que vienen, los que de vez en cuando vienen, los que verdaderamente conformamos la iglesia de Cristo. Y ella dijo que porque allá sí sentía la paz, que cuando escuchaba los cantos. Y yo le dije, con todo respeto, mi hermana, le dije, pero cuando se tiene un compromiso con el Señor, se tiene aquí y allá. Si aquí no lo pudiste tener, yo espero que allá lo tengas, pero ten ese compromiso con el Señor. Y de verdad, tenemos que tener un compromiso con el Señor para que aquí o allá donde el Señor nos lleve, realmente vayamos cumpliendo esto que al Señor le agrada. Porque cuando Él les dijo por primera vez celebrar esa Pascua, vean cuántas cosas específicas. Aún no podían dejar residuos. ¿Por qué? Porque el mismo cordero sin mancha no podía terminar, como decir, las entrañas, estarse allí agusanando. Todo eso tiene un significado. No podía haber corrupción. Todo tenía que ser absorbido y finiquitado. Todo tiene un porqué. Porque ese cordero, que era Cristo, iba a morir. Pero como dice, su santo no iba a haber corrupción. Él descendió a las partes más bajas de la tierra y después resucitó. Amén. Todo tiene un porqué, un significado espiritual. Ahora, en este capítulo 10 de Hebreos, estamos hablando de esa salvación que Dios nos da a través de su Hijo Jesús, que quita el pecado del mundo y que su sacrificio fue una vez y para siempre. En el versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero. Fíjense cómo terminan los últimos versículos. En ese compromiso con el Señor, en la salvación que nosotros tenemos, dice en el 22, acerquémonos con corazón sincero. En el verso 23 dice, mantengámonos firme. En el verso 24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el 25 termina diciendo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque a veces podemos leer ese versículo, no dejando de congregarnos, pero hay un contexto.
en el cual en el capítulo 10 empezamos a ver la salvación, el privilegio y el regalo tan grande que Dios nos dio. Y aquí el autor nos anima desde el 22 que nos acerquemos a Dios primeramente con un corazón sincero, y luego que nos mantengamos firmes, y luego que nos consideremos. Y ese considerarnos en el amor y en las buenas obras es parte de lo que dice David, cuán bueno y cuán delicioso es. Por eso es que nos reunimos. Y termina diciendo, no dejen de congregarse. Pero cuando no leemos detenidamente, a veces por eso no entendemos. Y dicen, pues nada más dicen no dejando de, pero de vez en cuando voy. Y no es así, porque hay un contexto, siempre hay algo antes, un porqué de las cosas. Y el contexto nos fuimos desde Éxodo capítulo 12. El contexto de la representación por primera vez de la Pascua. Luego lo vimos materializado cuando Jesús murió en la cruz y dio su cuerpo, su sangre, en expiación por mis pecados. Amén. Yo creo que no voy a terminar porque todavía me falta desarrollar lo que es el significado de la cena del Señor. Aunque ya estamos viendo lo del pasado, quiero ver lo del presente, pero también falta lo del futuro. Porque eso del futuro, cuando dice, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, y cuando Pablo lo dice, hasta que Él venga, ese es el futuro que vamos a ver. Y traigo todavía muchas citas. Entonces el tiempo ya me ganó y quiero respetar esa parte del tiempo. Pero quiero terminar que todo el que participa de la cena del Señor debe en primer lugar ser un creyente en Jesús. Jesús mandó celebrar la cena a sus discípulos, que es lo que vimos en Lucas 22. Por tanto, la persona debe poner su fe en Jesús para salvación, para participar de la cena del Señor. Además de ser creyente en Jesús, debemos preparar nuestro corazón para participar. Pablo nos anima a examinarnos a nosotros mismos y vamos a ver dos citas últimas en 1 Corintios 11:28, donde vimos que ya en Lucas 22 vimos que Jesús llevaba a cabo la Pascua, ¿sí? Él como judío venía celebrando, después Él materializa cuando Él dice en esa última cena, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Pero cuando Pablo les dice a los corintios, yo recibí del Señor Jesús, y habla de esa porción que dice, cuando el Señor partió el pan, etcétera, lo que vimos en el capítulo 11, vean cómo dice que nosotros, además de ser un creyentes, que podemos participar de esa, que fue lo que les dije hace rato, a veces hay personas que vienen y la toman sin saber, pero bueno, no juzgamos eso. Porque también yo creo que el Señor va a juzgar a aquellas personas cuando no tuvieron el conocimiento. Y si lo hicieron sin conocimiento, van a ser juzgados de una manera. Pero cuando nosotros tenemos el conocimiento y lo hacemos deliberadamente, entonces ahí sí hay que tener un poquito de temor y temblor. Pero por eso habla Pablo en el verso 28, donde dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Siempre hay que ponernos a cuentas con Dios a través de la confesión de nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque su sangre, ¿qué dice? Nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Todos los días pecamos? Yo sí. Todos los días pecamos. Yo a veces hasta digo, hasta por enojarme, creo que peco con Dios. ¿Sí?
No falta con que todos los días pecamos con el Señor. ¿Y cómo le vamos a hacer? Seguimos siendo pecadores, pero siempre tenemos que examinarnos a nosotros mismos y decir, Señor, perdóname. Y cuando venimos ese domingo para recibir la cena del Señor, tenemos que examinarnos y vernos cómo andamos. Y decirle, Señor, perdóname. Porque habla también Pablo aquí en este mismo capítulo 11 de 1 Corintios, tomando la cena del Señor indignamente. Y eso de indignamente, cada quien debe de saber, porque después él dice, por eso muchos duermen y son debilitados. Pero eso no estamos para juzgarlo, cada quien debe de saber. Y cada uno se debe de examinar a uno mismo. Entonces, no es cualquier cosa lo que hacemos cuando tomamos la copa y comemos el pan. Amén. Así estaremos listos para participar de la cena del Señor dignamente. No debemos de perder la oportunidad de participar de la cena del Señor. Siempre, cada mes. Es una gran bendición haciéndola todas las veces en memoria de Jesucristo hasta que Él venga. Y es un motivo tan importante por el cual también nos reunimos y no debemos perderlo. Amén. ¿Sí? Voy a dejar aquí, me hubiera mucho gustado haber cerrado el tema, pero traigo todavía como 10 citas más y no me gusta así correr. Yo quiero sobre todo ver esa cena del Señor para el futuro. ¿Sí? Lo que nos habla Apocalipsis, lo que nos habla en Lucas capítulo 14. Amén. Pero eso lo vamos a desarrollar la próxima vez que tengamos esa enseñanza, para que ustedes vayan entendiendo lo que es la cena del Señor. ¿Es importante, sí o no? Demasiado importante, y deben de entender que tenemos muchos motivos por el cual nos reunimos y creo que son bendecidas por estar aquí. Amén. Inclinen su rostro y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Señor, bendecimos tu nombre. Agradecemos, Señor, infinitamente, Señor, la guianza de tu Santo Espíritu a través de tu palabra, porque sin ella, Señor, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería, Señor? Por eso dice que lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Realmente es tu palabra, Señor, la que alumbra por donde debo de andar, Señor. Te doy gracias, Padre bendito. Y permite que tu palabra, Señor, quede sellada en nuestros corazones, para que la creamos primeramente y después la vivamos, la obedezcamos, la hagamos, Señor, la ejecutemos, Padre bendito. Que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Padre bendito. Y te doy gloria y honra a ti, Señor, por cada una de mis hermanas. Las bendigo y a sus familias. Y la paz del Señor sea, Señor, con cada una de nosotras, tu presencia en todo momento. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanas. ¿Cuántas damos gracias al Señor por esta palabra que nos ha edificado, que nos ha recordado verdaderamente la importancia que tiene la cena del Señor y que a veces la tomamos así, ay, es cena, sí, no, que damos gracias a Dios por esta palabra. A mí me impactó mucho ese texto ahí en 1 Corintios 11, 26, el por qué lo hacemos. Nos quedó entendido el por qué tomamos la cena, por qué es la importancia, porque anunciamos, dice así, pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Y por qué lo hacemos? Porque verdaderamente somos hijas de Dios, hijos de Dios, porque así lo acaba de decir el Espíritu Santo a través de Gaby, que solamente los que creemos en Jesús podemos tomar esa cena. Amén. Pues nos gozamos y nos alegramos y damos gracias al Señor por la vida de Gaby, por esta palabra, esta revelación,
y que quede en nosotros entendido y cada vez que vayamos a tomar esa cena recordemos por qué lo hacemos. Amén. Y no lo tengamos en poco, ¿verdad? Pues bueno, vamos a continuar, vamos a orar por todas estas peticiones que tenemos el día de hoy, son bastantes, de sanidad. Que el Señor obre ahí en cada una de nuestras hermanas y hermanos que están pidiendo estas necesidades, que están viviendo estas necesidades y que nos piden ese apoyo, ¿verdad? Porque para eso somos el cuerpo de Cristo, para apoyar a todos aquellos que estén en todas estas necesidades. Porque cada una hemos pasado por enfermedades y hemos necesitado que todo el cuerpo de Cristo se una para clamar a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo por estas necesidades. Amén. Pues vamos ahí a cerrar nuestros ojos, ahí hazlo parte de ti como si fuera tu familia. Es nuestra familia, ¿sí? A veces son personas que no conocemos, pero son familiares o conocidos de la familia en Cristo. Amén. Pues Señor, hoy venimos, Padre amoroso, Señor, en reverencia contigo, pidiéndote por cada una de estas peticiones, Padre amoroso, Señor, por Lupita Guerrero, por Janet Gaviño, por Janet Rivas, por Gema Mateos, por Marielos, por Violeta, por María de Jesús Aguilar, Padre amoroso, Señor, que tú hagas la obra ahí en sus vidas, Señor, que tú sigas, Señor, restaurando todas estas enfermedades, Señor, de las que han estado padeciendo, que tú, Padre amoroso, Señor, sigas restaurándoles, que se sigan recuperando, que tú sigas haciendo la obra en cada una de ellas, Padre. En el nombre de Jesús, por la vida de nuestra hermana Rosy Martínez, ahí los que están cerca de ella, que impongan sus manos, por favor, que siga el Señor haciendo la obra, Padre amoroso, Señor, en esa necesidad, en esa enfermedad que ha estado padeciendo, esas dolencias que ha estado sufriendo. Tu palabra dice que por tu llaga hemos sido sanados, curados, Señor, y que tú llevaste toda dolencia, Padre amoroso, Señor. Y así lo creemos, amado Dios, en todas y cada una de nuestras hermanas. Padre amoroso, la familia Delgado Rodríguez, que está viviendo una situación familiar, Señor, que tú te muestres a sus vidas, que tú te hagas presente ahí en ellos, Señor, y que tú les des la salida, Señor, a esta situación que ellos están viviendo en este momento, Padre. Por la hermana Pati Sánchez, Señor, que ahí está también, quien se pueda acercar a ella y orar por ella ahí, que está sufriendo por vértigo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por la vida de nuestra hermana Pati Sánchez, en el nombre de Jesús, oh Dios Todopoderoso. Te damos toda la gloria y toda la honra, clamamos, Padre amado, Señor, que todo ese vértigo se vaya en el nombre de Jesús. Declaramos y creemos, Señor, que tú vas a obrar en su vida, Padre amoroso, en el nombre de Jesús, papito hermoso. Por Araceli Merlín y toda su familia, Señor, que tienen COVID, también que tú hagas la obra, Padre amoroso, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús clamamos por esa sanidad, por todas esas enfermedades que tú ya te llevaste y están clavadas, Señor, ahí en esa cruz, Padre amado, Señor. Por la señora Connie, que también derrame sanidad, está en diálisis, Señor, que ella te conozca. Padre amoroso, envía obreros ahí para que le compartan, Señor, de quién es ese Salvador, de quién es ese sanador, Padre amado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Por Andrés Fragoso Reyes y Guadalupe Fragoso Reyes, también, Señor, por sanidad. No sé si fueron operados o apenas van a tener esta cirugía, Señor. Los ponemos delante de ti, bendito Dios, Señor, que tú obres ahí, que tú seas ese médico haciendo, Señor, esa cirugía, Padre amado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos toda la gloria y toda la honra es para ti. Señor, por nuestra hermana Maripaz, Señor, ahí acérquense a ella, Padre, porque tiene un dolor en su hombro. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, acérquense a ella y creamos que el Señor va a obrar ahí en su vida y va a quitar esa molestia y esa dolencia, Padre amoroso, Señor, en nuestra hermana Maripaz.
Padre amado, Señor, declaramos y creemos que tú obrarás ahí en su vida, Señor, esa sanidad, papito hermoso, Señor, y por nuestras hermanas que estén en línea, si alguna de ustedes están padeciendo alguna enfermedad también, creemos que el Señor obrará en su vida, derramando esa sanidad. Gracias, Señor, por la vida de Víctor también, Señor, que tú derrames sanidad, que tú, Padre amoroso, Señor, obres en su vida. Tú sabes lo que él está padeciendo, lo que él está sufriendo. Por Victoria, Padre, perdón, tú la conoces y sabes que está padeciendo de sus ojos, de su vista, Padre amado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oh Rey de poder, creemos, Señor, que tú obrarás, Señor, tu perfecta voluntad en sus vidas, bendito Rey. Te agradecemos, Señor, por toda tu bondad y tu misericordia, Señor, entre todas estas situaciones y estas peticiones que el día de hoy hemos puesto delante de ti, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Y yo sé, Señor, que aquí van a pasar y van a testificar, Señor, de la obra que tú estás haciendo en sus vidas, Señor, y de la sanidad que tú derrames en sus cuerpos, Padre. Gracias te damos, Señor, y estamos agradecidas por todas esas bondades, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Nos gozamos porque sabemos que tenemos un Dios vivo, un Dios que nos escucha y que inclina sus oídos ante todas estas peticiones, Señor. Pues vamos a permitir primero a nuestra hermana Anita, que nos va a dar un testimonio, y después nuestra hermana Rosy también, para glorificar y exaltar el nombre del Señor. También Ilenia, sean breves, por favor. Yo quiero agradecerle mucho a Dios porque me mantiene parada, levantada, gracias a Él y a su misericordia, de verdad. No porque no lo merezcamos, porque no, pero el Señor se la rifa y nos ama muchísimo y aquí estamos. Fui al ortopedista la semana pasada, no me dio de alta, me mandó un mes más de terapia, llevo 3 meses y un mes más, y le dije si podía yo manejar, ya que mi carro pues es automático. Me dijo sí, pero no se vaya lejos. Pues no, yo nomás ando aquí en Izcalli. Entonces me mandaron radiografías y todo para ver cómo estaba de la costilla que me fracturé y de la rodilla, y aquí traigo nada más la copia para que vean la grandeza de Dios, que es maravilloso, de verdad. Bueno, no sé si le alcancen a ver ahí todo, pero no hay cartílago, no tengo cartílago en las 2 rodillas y camino. Entonces, el domingo que fui al médico, sacó las radiografías de la ¿cómo se llama? Del tórax, ver la costilla. La costilla está ya normal, ya cicatrizó, ya todo, pero las 2 rodillas están mal. Y él me dijo, ¿cómo camina? Le digo, pues sí, no es posible, no hay cartílago. Y aquí estoy. Entonces le dije que tengo que cambiar las rodilleras o qué hacer. No, si las que están mal son sus rodillas. Se tienen que operar las 2 rodillas, primero una y luego la otra. Y pues yo estoy orando porque yo creo en Dios y yo confío en Dios y tengo fe en Él, de tantos milagros, tantas bendiciones que he recibido de Él, de verdad. Desde que yo le conozco, híjole, he tenido bendiciones en sobremanera en todos los aspectos. Y yo ahorita, pues véanme, estoy levantada, estoy parada, camino, claro, no corro, ¿verdad? Pues todavía no me la rifo ahí, pero camino, de veras que el médico dijo, ¿cómo camina? Pues gracias a Dios, pero no le gusta que le dé la honra y gloria a Dios, no se deja. Le digo, pues gracias a Dios, doctor. Bueno, sí, la veo en un mes.
Y le doy gracias a Dios porque ahí está la prueba y las rodillas están hueso con hueso, por eso no se quita el dolor, pero a mí nada más me duele la que me apreté cuando caí, es la única que me duele, pero la otra que yo decía que era la buena, ¿verdad? Pues esa no me duele para nada. Y aparte le doy gracias a Dios porque una de mis hermanas, la mayor, que tiene 91 años, siempre ha estado en contra de la palabra de Dios y no ha querido recibir a Cristo. Y la tengo en WhatsApp y me está hable y hable por teléfono porque ya se quiere morir, ya se quiere ir. Y digo, pues que se vaya preparada, ¿verdad? Y recibió a Cristo tan hermoso, tan bonito, ya lo recibió. Tiene 91 años, la estoy ministrando por teléfono. Tengo un hermano de 86 años que también se enojaba con la palabra de Dios y todo, que cuando me entregué a Cristo venía todos los domingos para llevarme a la iglesia católica a mí y a mis hijos, para que se me quitara eso del cristianismo. Y pues no, nosotros seguimos, él se fastidió y nos dejó ya en nuestra casa y también se quiere morir. Y pues se recibió a Cristo y lo estoy ministrando, entonces es bendición tras bendición. De verdad, acérquense a Dios, congréguense, que es un mandamiento, no es una opción, es un mandamiento. Y bendito sea Dios, pues estoy levantada y ya me puedo mover y pues ya puedo más rápidamente con mi chaparrito coche. Entonces le doy muchas gracias a Dios. Dios les bendiga por todas las personas que oraron por mí. Dios les bendiga mucho y gracias. Gloria al Señor. Y creemos que el Señor va a regenerar ese cartílago y si es su voluntad que ella sea operada, lo va a hacer. Y si no, el Señor va a hacer ese milagro y va a obrar en ella, ¿verdad? Vamos, Rosy, ahorita. Queridas mías, fíjense que tengo muchas cosas que comentarles, pero voy a tratar de ser breve. Lo primero que quiero hacer es darle gracias a Dios porque Gaby se apuró mucho a darnos una enseñanza tan preciosa, tan importante y dio lugar a que muchos podamos venir a decir las cosas que Dios hace a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo que nos permites, Gaby, porque tú te apresuras y nos das chance. Lo primero que quiero decir es eso. Lo segundo que quiero decir es que es conviene que publiquemos las cosas que Dios hace, porque de esa manera crecemos en fe. De esa manera tenemos testimonio de un Dios vivo, de un Dios real, de un Dios bueno y milagroso. Bueno, yo quiero decirles que soy una persona muy beneficiada de congregarse, muy beneficiada porque yo vivo solita. Entonces a mí la congregación, las hermanas, su afecto, su cariño, su preguntarme, su abrazarme, me llena completamente. Yo no tengo hijos, yo no tengo marido, mi familia está lejos, entonces esta es mi familia. Pero yo sentiría horrible tener una familia a distancia. No, yo necesito el afecto, necesito el cariño, necesito el abrazo, necesito el beso, necesito que me digan, hermana, estoy orando por ti, o en ese momentito me abracen y oren. En línea no, lejos no, yo las necesito cerquita. Y yo creo, entiendo así, cuando la palabra dice que ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Pero otra cosa quiero comentarles. Esa familia Delgado Rodríguez por la que oramos, por la que su familiar está en Houston, que murió en Navidad y que a estas alturas todavía no lo pueden pasar de Estados Unidos a México, es mi familiar, es mi familiar. Y miren ustedes, ha sido tremenda la situación. Y nosotros de rodillas, y Maru y yo orando, ayunando de rodillas,
tomamos la cena del Señor, perdonando todas las cosas y encomendándoselo al Señor para que lo limpie de pies a cabeza con su sangre bendita. Y para que se abran las puertas de bronce con cerrojos de hierro, y enviamos los ángeles y nos pusimos de acuerdo para tener una visión de ángeles abriendo la frontera y facilitando los medios para trasladarlo. Y cuando la congregación el domingo oró, y cuando hemos estado pidiendo por esta situación, anoche me dijo mi hermana que ya están empezando los trámites, que ya fueron recibidos los trámites para que puedan trasladarlo. Pedíamos mi hermana y yo, gloria a Dios, hermanas, gracias por su apoyo, gracias porque ustedes son parte de la fuerza que Dios me hace sentir en amor, en seguridad, en profecía, porque ustedes mismas cuando me declaran su palabra amorosa y su palabra de fe, para mí es palabra profética, hermanas. Y le pedíamos al Señor que nos diera una palabra que nos sostuviera para poder nosotros pelear la buena batalla de que se viniera ya la bendición de poder trasladar a Froebel. Y el Señor dijo, porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y Froebel está en Houston como un extranjero, pero no se va a ir a la fosa común en el nombre de Jesús. Van a poderlo pasar y va a tener cristiana sepultura en su tierra, que es el istmo de Tehuantepec. Les ruego sus oraciones, hermanitas, sosténgannos a nosotros en la fe, se lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén. Así lo creemos y vas a testificar de todo lo que el Señor está haciendo. Adelante, Ileni. Buenos días a todas. Voy a tratar de ser breve. Estoy un poco nerviosa, pero agradeciendo infinitamente a Dios porque Él me ha acompañado en toda la situación. Algunas conocen mi situación física y la situación que traigo con el Seguro Social y aparte con la empresa donde yo trabajaba. Yo duré 11 años en la empresa donde estaba. Al tener el riesgo de trabajo que tuve, la licenciada ya no me dejó reincorporarme a laborar. Entonces entró un despido injustificado. Yo pues en mi intención de buscar que me liquidaran, fui a un despacho jurídico, contraté a ese despacho para que me representara. Desafortunadamente pues yo le firmé varios documentos, entre ellos una carta poder, en la cual pues la carta poder decía un montón les podía yo hasta dejar hasta mi casa. Desafortunadamente pues uno en un conocimiento que yo no tenía el conocimiento, pues lo hice pensando que iba a ser lo adecuado. La persona, el abogado que me estaba representando pues se vendió con la empresa desafortunadamente, desapareció completamente, lo estuve marcando, localizando, nada, no me contestaba nada. Entonces yo pedí guianza a Dios pidiéndole que Él me mandara, primero que Él me representara, que Él fuera mi abogado, después que me pusiera alguien que supiera pues de cosas legales, ¿no? En ese momento pues yo me acerqué a la hermana Anita, desafortunadamente tuvo su problema de salud, ya no pudo representarme, pero yo aún así clamé a Dios pidiendo que alguien me acompañara. Encontré a una persona que me recomendaron, empezó a llevar todo mi proceso de acuerdo a lo que había pasado de mi riesgo de trabajo y las negligencias que hubo en mi área laboral.
Hace 15 días me marca el abogado que yo había contratado diciéndome que ya estaba conciliando con la empresa. Yo me sorprendo porque yo le digo, nunca te pude localizar y apenas ya estás conciliando con la empresa y me estás diciendo, ¿no? Desafortunadamente, pues yo me fui rápido, ya no pude hablar con el juez. El abogado, yo le digo, ¿sabes qué? Te voy a revocar el poder que te di porque ni siquiera me avisaste nada. Yo ya tengo una persona que me está representando y me dijo el abogado, pues si tú me revocas el poder te voy a demandar y voy a ir sobre de ti. Y le dije yo, pues en mi temor de desconocimiento de las leyes, llegó la abogada que me estaba representando y me dijo, es que firmaste un contrato. Y me dice, si quieres termina el proceso con él y pues yo te sigo representando legalmente con el Seguro Social. Para esto pues yo estaba inconforme porque vi muchas inconsistencias con esta persona, pero se lo dejé a Dios, le dije, Dios, tú sabes que no estoy de acuerdo porque este abogado pues es corrupto. Me dice que tengo que verlo el día primero y lo fui a ver a Buenavista. Cuando leo la demanda que metió, eran muchas mentiras. Puso un salario que no era el mío, puso que yo salí por otras circunstancias, no por mi riesgo de trabajo. Puso que yo simplemente me corrió la empresa y un montón de cosas que no eran verdad. Yo le comenté al abogado, le digo, ¿cómo yo voy a decir esto? Me dice, pues usted se va a tener que confrontar a la empresa y se tiene que aprender las mentiras. Y yo le dije, ¿cómo cree? O sea, ¿yo cómo voy a ir delante de un juez, delante de mis compañeros? Porque hasta iba a ir mi jefe a carearme. Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo tengo que hacer eso? No estoy de acuerdo. Y más porque usted ni siquiera me tomó en cuenta, usted metió una demanda inconsistente donde usted está diciendo una sarta de mentiras. Y me dice, pues ellos mienten, tú también te vas a tener que mentir. Y si quieres tu liquidación así va a tener que ser. Para esto la abogada que yo venía así, la verdad que yo dije, Dios, tú sabes que en mi corazón yo no quiero mentir. Yo quiero tener mi liquidación justamente por lo que yo trabajé, no por mentiras. La abogada yo le había marcado diciéndole, oye, tienes que dar de baja la otra demanda porque el abogado me dijo que si no la dabas de baja, eso podía incurrir en que me metieran a la cárcel por tener 2 demandas laborales, aunque yo pues ni sabía, ¿no? Entonces me dice ella, no te preocupes, yo voy a ir a darla de baja y te aviso. Pues resulta que el día viernes me marca el abogado enojadísimo, gritoneándome, diciéndome que yo había dado de baja la demanda de él. Yo, pues no, o sea, yo iba a dar de baja a la otra. Y resulta que mi abogada pues se equivocó, o sea, en vez de dar de baja la de ella, de baja la de él, pues se puso enojadísimo, me dijo que un montón de cosas. Y yo pensé, dije, Dios, tú pusiste tu mano, porque yo no quería mentir. Se dio de baja esa demanda. Ahorita sí me amenazó, me dijo que iba a proceder, pero se lo dejó a Dios. Se lo dejo a Dios porque Él sabe que yo busqué una ayuda. Desafortunadamente hay muchos abogados corruptos. Y al darme mi sorpresa, hablo con mi abogada el día domingo, le digo, ¿sabes qué? Pues está la situación así. Y yo le digo, mira, yo antes de recurrir a ti, yo iba a recurrir a una hermana porque yo soy cristiana. Pero desafortunadamente tuvo un accidente, ya no me pudo representar, pero quiero saber si tú, pues, si vas a poder hacer algo por mí. Entonces ella me dice, ¿eres cristiana, Ilenia? Le digo, sí. Me dice, yo también. Y yo, créanme que me sorprendí, me llené de gozo, de agradecimiento a Dios, porque cuánto le pedí a Dios que me representara a alguien que tuviera temor de Dios. Y eso me hizo sentir muy agradecida con el Señor, porque Dios me ha acompañado. Él ha sido mi ayudador, Él ha sido mi proveedor, Él es mi Padre en todos los sentidos. Y yo agradezco porque hoy ya mi fecha de audiencia, por favor les pido, me acompañen en oración, es el día 3 de marzo, en el cual ya se va a representar lo que pasó realmente, la verdad,
Y yo agradezco pues por todo, porque ustedes son mis hermanos y los aprecio y los amo en el amor del Señor. Gracias al Señor. Dice el Señor que Él es nuestro abogado y que Él hablaría, el Espíritu Santo hablaría por nosotros. Amén. Y sabemos que ella va a traernos buenas noticias. Pues vamos a dar paso a lo siguiente, ya nos pasamos del tiempo, pero el tiempo es del Señor, ¿verdad? Preparen sus diezmos, sus ofrendas, prepárenlo y con gusto y con gozo démosle al Señor. Gracias, Catita, amén. Pues vamos a despedirnos, nada más nos esperan aquí ahorita unos minutos, vamos a despedirnos de nuestras hermanas en línea, les agradecemos por conectarse y por estar en esta reunión y que esta palabra se haya clavado ahí en sus corazones y la recuerden cada vez que sea la cena. Les bendecimos, hermanas, Dios les bendiga, cuídense.